Buenos días, ingeniero. En esta ocasión el grupo destinado va a hacer la presentación de sistemas hidromecánicos, para lo cual este grupo se ha compuesto de los siguientes estudiantes: los universitarios Araoz Álvarez Mauricio, Bush Uría Walter, Huanca Paxi Cristian, Maldonado Rodríguez Joel, Manríquez Elguero Cristian y mi persona Ken Tapoma Oliver. Como objetivo que nos hemos planteado de exposiciones que el objetivo del tema es dar a conocer lo que es un sistema hidromecánico, su funcionalidad y las principales ecuaciones que rigen sobre este tema. Como introducción al tema, decimos que la hidromecánica se divide en tres ramas principales. Estas son la hidrostática, la hidrodinámica, la neumática. La hidrostática estudia el equilibrio estático de los líquidos. La hidrodinámica estudia el movimiento dinámico de los líquidos. La neumática estudia los principios de las dos ramas anteriores, incluyendo a los gases, además de examinar otras características propias de ellos. Bien, empezamos con el marco teórico y para eso vamos a ver los principios y las ecuaciones que vamos a utilizar. Primero empezamos con el principio de Pascal. El principio de Pascal nos sugiere que si un líquido se encuentra en un volumen encerrado en un volumen, y aplicamos presión en un punto cualquiera de este volumen, entonces esta presión se va a distribuir a todos los puntos del líquido y también a las paredes del recipiente que lo contiene. Un ejemplo, podemos ver la prensa hidráulica. Más adelante vamos a explicar cómo nos vamos a aprovechar de este principio de Pascal. Seguimos también con el teorema de la ecuación de continuidad. Nos dice que en una tubería que tiene una variación de sección, primero vemos la tubería acá con cierta sección A1 y una velocidad B1. Vamos a decir que si a lo largo de la tubería la sección varía a una sección menor a 2, la velocidad también va a variar a una velocidad B2 que va a ser mayor a B1. Ahora, ¿cómo nos podemos aprovechar de este principio? Por ejemplo, si aplicamos unas fuerzas al principio en la parte de la sección A1, una fuerza F, entonces al variar la sección, como la velocidad aumenta, la aceleración también está aumentando. Y si la aceleración aumenta, la fuerza aumenta. Y por ende, si aplicamos una fuerza F, vamos a tener una fuerza F2 mucho mayor que la fuerza F original que hemos aplicado. Ahora pasamos a lo que es la presión hidráulica. La presión hidráulica es una fuerza, la fuerza generada por la presión de fluidos. Esta presión tiene que estar entre dos pistones y se generaliza hacia cada punto, hacia cada uno de los lados y todos los puntos del tubo, de la tubería, generando una fuerza suficiente para poder levantar cargas de gran peso. También podemos decir que la prensa hidráulica es un dispositivo que se aprovecha del principio de Pascal, que ya vimos mucho más antes, como lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, para aprovechándose del principio de Pascal, va a surgir una relación de ventaja mecánica de la prensa. Seguimos con las características de una prensa hidráulica y vamos a ver directamente el gráfico. Como podemos ver y como ya hemos dicho antes, primero aplicamos una fuerza 1 a una cierta área, que esto va a generar una presión. Como el principio Pascal dice, la presión se va a distribuir en todo el fluido mientras este esté encerrado en un volumen. Tenemos que la presión 2 es igual a la presión 1.
pero como el área ha variado, la fuerza también ha variado y de esa manera nos estamos aprovechando del principio de Pascal. Y la ventaja mecánica que surge se puede definir como la relación entre áreas igualada a la relación de fuerzas. Ahora van a continuar con un sistema hidráulico. Bueno, vamos a ver en esta imagen un servosistema hidráulico. Este servosistema prácticamente cuenta con tres partes importantes. Estas partes llegarían a ser la válvula de corredera, el vástago del cilindro y la carga. Entonces, vamos a tratar de hablar de cada uno de ellos, cuál es su funcionalidad y para qué nos va a servir en este tipo de servosistemas, ¿no? Bueno. Vamos a ver un pequeño video que más o menos representa el sistema que vamos a tener. A través de, en este caso, una palanca, nosotros vamos a poder ejercer una fuerza en la parte del vástago para poder generar así este tipo de mecanismo donde el fluido es el actuador y es el que nos da el tipo de fuerza y el movimiento, ¿no? Hace que este tipo de mecanismo nos dé un movimiento final acá en nuestro émbolo. Y en bueno, este llegaría a ser el vástago y este llegaría a ser la válvula de corredera. Entonces, como vemos acá, podemos ver que gracias a la presión y todas aquellas fórmulas que ya han sido demostradas, nosotros vamos a poder realizar este tipo de fuerzas y el movimiento de la carga que habíamos dicho, ¿no? Bien, ahora las válvulas de corredera. Vamos a hablar sobre las válvulas de corredera. ¿Por qué llegarían a ser tan importantes tecnológicamente estas válvulas? Bueno, debido a las crecientes exigencias que afronta la tecnología de válvulas, en los últimos años se ha ampliado en gran medida el tipo de diseños, variantes y características del mercado de válvulas. En su mayoría se utilizan válvulas de asiento o las válvulas de corredera. Para conseguir una buena configuración del tipo de proyecto, existe una amplia variedad tecnológica que se ajusta a las necesidades que tengamos. No obstante, seleccionar la válvula adecuada para su aplicación requiere unos amplios conocimientos o bien una evaluación exacta a cargo de un ingeniero. Bien, en este tipo de válvulas nosotros vamos a ver que el fluido pasa o el paso del fluido se abre y se cierra mediante correderas cilíndricas, como podemos ver acá. O bien pueden ser planas o circulares. Bien. Ya, acá podemos ver prácticamente el exterior de un cilindro con vástagos, ¿no? Es el exterior y en el interior acá podemos ver cómo el vástago está interiormente y funciona, el fluido pasa por acá y le da la respectiva fuerza, ¿no? Entonces la estanqueidad en este tipo de válvulas no es tan buena como las válvulas de asiento, ya que en esta se debe dejar un pequeño juego entre la corredera y el cilindro. Y además estas no tienen que vencer una resistencia de presión o el fluido muelle. Además que su accionamiento es reducida. En estas válvulas, los diversos orificios se unen o cierran por medio de una corredera de émbolo, una corredera plana de émbolo o una corredera giratoria. Bien, tenemos ahora un vástago del cilindro. El vástago del cilindro es una válvula de control direccional. Esta se utiliza normalmente para controlar la operación del cilindro del pistón en su simple efecto. Este vástago generalmente su material está hecho por acero bonificado con algunas partes de cromo y rosca laminada. Bien, los
Cilindros hidráulicos, o bien en este caso un vástago del cilindro, son mecanismos que constan de un cilindro dentro del cual se desplaza un émbolo o pistón, como podemos ver acá. Entonces, este émbolo o pistón, como ya he mencionado, es el que se desliza en la parte del cilindro. Y que esto transforma la presión de un líquido, mayormente o en su mayoría se utiliza aceite. Entonces, esta lo convierte en energía mecánica. Estos actuadores son usados para dar una fuerza a través de un recorrido lineal. Como podemos ver en la imagen, acá tenemos un pistón. Esta parte es la de un vástago de cilindro de una salida es simple. Y nosotros en el proyecto vamos a utilizar un vástago de cilindro de doble actuador o de doble vástago. Entonces, nosotros, como podemos ver acá, es lo que tenemos, es de doble actuador o doble vástago, como en las imágenes. Ahora, esta mayoría de los cilindros actuadores son del tipo de pistón de doble actuador o doble efecto, lo que significa que el fluido bajo presión se puede aplicar a cualquier lado del pistón, es decir, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, para proporcionar una fuerza y producir el movimiento. Cabe recalcar que si la fuerza ejercida a la derecha tiene que ser igual a la fuerza ejercida hacia la izquierda y asimismo sus velocidades. Continuando con la explicación, vamos a hablar ahora de lo que son las aplicaciones de los actuadores hidráulicos. Un actuador hidráulico transforma la energía hidráulica del sistema de energía mecánica. Y esto cabe decir que un actuador hidráulico son el primer elemento considerado en el diseño de una máquina hidráulica o un sistema hidráulico o una máquina hidráulica. Cabe decir que la aplicación más clara o más necesitadas son en aparatos mecatrónicos, también en máquinas traqueteadoras, en cargadores y en maquinaria pesada para la construcción civil. Cabe decir que el actuador hidráulico se divide en 3 grupos, los que son el cilindro hidráulico, motor hidráulico y motor hidráulico de oscilación. Un actuador hidráulico también se utiliza para la hidráulica para facilitar las operaciones mecánicas. Esto quiere decir que cuando tenemos un actuador hidráulico, este se lo utiliza cuando se necesita más potencia para el trabajo que se está realizando. También que el movimiento mecánico ofrece una salida de movimiento lineal. Esto es a través de los cilindros o rotatoria por a través de los motores. También vale decir que estos actuadores hidráulicos son resistentes y también están hechos para lo que son las aplicaciones de fuerzas elevadas. Así como un ejemplo tenemos el cilindro hidráulico. Este recibe presiones altas, de tal manera que a base de esas presiones que resiste esa presión y nos da mayor potencia. También se puede decir que estos actuadores pueden producir fuerzas hasta 25 veces mayor de los cilindros neumáticos de igual tamaño. Como ya se había mencionado más antes, que estos pueden operar en presiones altas. Un número que le podemos dar es que actúan hasta 4000 PSI. Modelo matemático de un servomotor hidráulico. El modelo de un servomotor hidráulico, que es este que se ve en la figura 1, para utilizar el modelo matemático hay
que primero linealizarlo. Linealizar el sistema de manera que nos permita hacer un cálculo matemático más exacto. Ahora, en la práctica, los puertos que aparecen en la figura suelen fabricarse más anchos que las válvulas correspondientes a esto. En este caso siempre hay un escape de 3 válvulas. Aquí está su escape de las válvulas. Ya. En esta figura 2 tenemos un diagrama ampliado del área del orificio de la válvula, donde se ve más o menos, más a detalle cómo funciona, cómo son los desplazamientos y cómo va a ir variando. Al paso del tiempo se va a ir incrementando y el otro se va a ir reduciendo y viceversa. Tenemos aquí que las áreas en los puntos 1 va a ser igual en el punto 3 y nos da el valor de K igual a X sub 0 medios más X4 igual a K X sub 0 medios menos X, donde K es una constante. Hallando el caudal para cada uno de los orificios, usamos la ecuación de los caudales, donde tenemos el peso específico, la gravedad, el área y una constante, donde factorizamos todas las que son constantes y dejamos en función de una sola constante. Esa sola constante va a depender de todos los parámetros mencionados previamente. Esto lo hacemos para cada uno de los caudales, para cada uno de los orificios que tenemos. Una vez realizado esto, nos quedan todas estas ecuaciones de aquí al costado. Ahora, sabemos que para el lado izquierdo del pistón, la potencia va a ser esta de acá. Es la resta de los caudales, nos va a dar el caudal, y restamos las ecuaciones que están previamente hechas. Ahora, para el lado derecho del pistón, la potencia de drenaje es igual a la que se obtiene mediante esta ecuación. Aquí restamos los caudales del orificio 3 y del orificio 2, y nos queda un solo caudal, y tenemos la relación matemática de las presiones con los desplazamientos en función de las constantes. Como decimos que el análisis que estamos realizando para este proyecto sabemos que es un fluido incompresible, entonces tenemos que la presión S menos la presión 1 es igual a la presión 2, o la presión S es igual a la presión 1 más la presión 2. Ahora nosotros sabemos que la diferencia de presión a través del pistón de potencia es conocido como delta P. Tenemos que delta P es igual a la presión 1 menos la presión 2. De esa ecuación, despejando la presión 1 y la presión 2 y reemplazando en las ecuaciones previas el valor de delta P, nos quedan estas ecuaciones para la presión 1 y para la presión 2. En términos de P sub S y delta P se puede escribir el caudal obtenido en la ecuación alfa previamente, y nos queda esta ecuación de acá. La misma ecuación, simplemente reemplazando los valores de las presiones 1 y presiones 2. Ahora, considerando que la presión de suministro P sub S es constante y el caudal se vuelve a escribir como una función de desplazamiento entre la válvula, que es esa distancia X que hemos analizado previamente, y la diferencia de presión va a ser el delta P está en función del desplazamiento y de la variación de presiones que vamos a tener. Ahora,
para poder volverlo un modelo matemático, aplicamos la técnica de linealización. En este caso, vamos a analizar la ecuación alrededor del punto x igual a x, delta p igual a delta p y q igual a q. Esta es nuestra ecuación que nos va a ayudar a linealizar la ecuación previa. Entonces, tenemos que q va a estar en función de x y de delta q. Entonces, a, y sabemos que a va a estar igual en función de x y delta q. Pero para hallar el valor de a, tenemos que derivar en función de respecto de x, y nos queda este valor, que es la ecuación previa, derivada respecto a x, y también tenemos, y para hallar el valor de b, en nuestra ecuación linealizada, tenemos que derivar nuestra función respecto de la variación de presiones. Acá la tenemos, y se hace la consideración que tiene que ser menor a 0. Aquí vemos que todos los valores que nos van a dar es el negativo, entonces está de acuerdo con la teoría. Ahora, como sabemos que nuestro punto de operación para nuestro servomotor hidráulico en x es cuando x es igual a 0, la variación de presión es igual a 0 y el caudal es igual a 0, cerca del punto de operación normal, nuestra ecuación se convierte en esta, donde ya sería la ecuación linealizada. Caudal depende de una constante por x menos otra constante por la variación de presiones. Entonces, si nosotros dijéramos que x es igual a 0, bueno, en este caso que delta p es igual a 0, entonces tendríamos estas ecuaciones que vendrían así, estar aquí, en función a la variación de delta p y de x0, irían variando cada uno de los valores que se muestra acá. Y estas son las curvas características del servomotor hidráulico linealizado. Y sabemos que para mi constante K1 y constante K2 tenemos el valor de C1 más C2, donde igual por la raíz cuadrada de la presión de salida sobre 2 mayor a 0, que tiene que ser mayor a 0, K2, donde la suma de las constantes previas por el desplazamiento inicial dividido entre 4 raíz de 2 por la raíz de la presión de salida, y esto también tiene que ser mayor a 0. Bueno, refiriéndose a la figura, se observa que el caudal de aceite, que durante un tiempo delta T, es igual a la potencia de desplazamiento del pistón diferencial de Y veces al área del pistón A, donde podemos también decir que la densidad del aceite, para que sea un líquido incompresible, las fuerzas reactivas de la carga son pequeñas, de forma que el escape y la compresibilidad del aceite se pueda pasar por alto, es decir, que no afectaría a lo que es nuestro sistema. Y obtendríamos la relación de área por la densidad diferencial de Y es igual al caudal por el diferencial de tiempo. También podemos observar que el caudal Q, dado cuanto más grande sea el área del pistón, y menor será la velocidad diferencial de Y sobre diferencial de tiempo. También podemos apreciar que nuestro delta P, nuestro diferencial de presión, sería igual a 1 sobre K2 por K1 por X menos A por la densidad por el diferencial de Y sobre diferencial de T. La fuerza desarrollada por la potencia del pistón es igual a la diferencia de presión de delta P veces el área del pistón A, o bien la fuerza desarrollada del pistón A multiplicado por delta P es igual a todo lo que era
la ecuación. También tenemos que suponer que la potencia del pistón mueve una carga que consiste en una masa y una fuerza viscosa. Entonces la fuerza desarrollada por la potencia del pistón se aplica a la carga de masa y fricción y se obtiene que M es igual M es igual M por Y de la segunda derivada de Y más B por la primera derivada de Y es igual a 1 sobre K2 por K1 por X menos A por la densidad por la primera derivada de Y. Podemos simplificar un poco la ecuación y nos quedaría de esta forma. También tenemos que suponer que el desplazamiento de la válvula piloto X es la entrada y el desplazamiento del pistón de potencia sería nuestra salida. Entonces, nuestra ecuación quedaría más o menos de esta manera, aplicando la transformada de Laplace. Muy bien. Aplicando una vez la transformada de Laplace, podemos simplificar nuestro sistema. Podemos reducir un poco más la ecuación al punto que podemos obtener nuestra relación, que sería nuestra salida sobre nuestra entrada. Simplificando aún más, para poder obtener la ecuación de mejor comprensión, podemos obtener nuestra ecuación de transferencia. Pero antes tenemos que tener la consideración que K tendría que ser 1 sobre BK2 sobre AK1 más A por la densidad sobre K1 y T MK2 sobre BK2 más A al cuadrado por la densidad. En la ecuación se observa que la función de transferencia es de segundo orden. Si el cociente MK2 sobre BK2 más A al cuadrado por la densidad es despreciable, o es la constante de tiempo, nos referimos a esta parte, la función de transferencia Y en función de S sobre X en función de S, es decir, nuestra salida sobre la entrada, se puede simplificar de la forma Y en función de S sobre X en función de S sería igual a una constante K, que aquí está mencionado, sobre S. Gracias por su atención.